El viento nunca se detenía en Valdelinares. Bajaba de las sierras con una furia callada, silbando entre las chimeneas de piedra, empujando las contraventanas con dedos invisibles y antiguos. Tenía el mismo tono cada tarde, áspero, persistente, como si quisiera recordar a todos que aquí, en este rincón olvidado de Aragón, la vida no se vivía, se soportaba. En una de esas casas, la más apartada del pueblo, vivía Elvira Morales. 43 años, piel pálida como la harina, y manos agrietadas por los inviernos. La casa era pequeña, encalada y marchita, con un tejado que crujía cuando la noche se estiraba. Desde fuera parecía como todas las demás, pero dentro el aire pesaba distinto. Allí vivía el silencio, el de verdad. Su marido, Francisco Morales, era un hombre de pocas palabras y muchos gestos. Manos grandes, voz ronca como una campana oxidada. Decía que un hombre debía mandar en su casa como un general en campaña, y que una mujer que no daba hijos no valía ni su sombra. 12 años habían pasado desde que Elvira se casó con él, y ni una sola criatura había llenado la cuna que guardaba en el altillo cubierta de polvo y olvido. Una vez hubo esperanza, un embarazo corto y cruel, que terminó en sangre. Y desde entonces, Francisco dejó de llamarla esposa. Empezó a llamarla inútil, seca, carga muerta. No lo hacía en público, no hacía falta. El pueblo era pequeño y los muros delgados. En Valdelinares nadie preguntaba, nadie tocaba la puerta para ofrecer consuelo. Aquí se creía que las penas eran como los calderos, cada casa cosía las suyas. Y si un hombre alzaba la voz, seguro era porque la mujer lo había provocado. Elvira se levantaba antes que el sol. Encendía la lumbre, ordeñaba la cabra, cocía pan con manos temblorosas. Todo debía estar impecable, la camisa planchada con almidón, los calcetines doblados en 3. Francisco decía que aunque no pudiera darle un hijo, al menos podía darle orgullo y orden. Lo que dolía no eran los golpes que le dejaban marcas ocultas. Lo que más hería era lo invisible, el modo en que se apagaban sus pensamientos, como cada día se le encogía un poco más el alma. Francisco le citaba la Biblia con tono de castigo. Las mujeres han de someterse a sus maridos como al Señor. Y ella con la mirada baja asentía mientras su fe se deshacía como sal en agua. Hubo un tiempo en que Elvira soñaba, con ser maestra, con tener una huerta propia, con escribir cuentos para los niños del pueblo. Tenía una mente despierta y una voz suave, pero la vida y el miedo le borraron los bordes. Sus padres murieron de tifus cuando tenía 26 años. Entonces la iglesia, los vecinos todos le repitieron que sin marido no hay pan ni paz. Y así llegó Francisco. Buen mozo, trabajador con tierras y apellido. La prometió techo futuro y respeto. Pero lo que trajo fue encierro, cadenas invisibles, una prisión con mantel de encaje. Con el paso del tiempo, Elvira aprendió a nacerse pequeña, a moverse como un susurro, a no existir. Iba a misa, al mercado y de vuelta. Jamás miraba a los ojos. Nadie la saludaba con ternura. Porque en el pueblo lo sabían, era la mujer estéril, la que no cumplió. Y si su marido era duro, era porque ella no era suficiente. Pero por las noches, en la esquina de la cama, con la espalda tensa y el corazón desbordado, empezaba a escuchar algo. Muy bajito. Una voz dentro de sí. No era una voz que mandaba. Era una voz que preguntaba, ¿y si esto no es todo lo que hay? Esa voz era como el viento suave pero terca. No se iba. Un miércoles al caer la tarde el viento cambió. Llegó un carro por el camino polvoriento. Lo guiaba un hombre alto con el rostro curtido por el sol y los ojos cansados pero vivos. Don Mateo Rivas, viudo, venía de regreso a su finca con 3 hijos. Caleb, 15 años, callado y observador, Magdalena, 12, avispada, y Tomás, 7, un torbellino con piernas. Venían de la feria de Teruel con sacos de harina, clavos, telas y libros usados. Se detuvieron un momento frente a la tienda del pueblo. Mateo bajó a estirar las piernas. Y fue entonces cuando se oyó el grito.
Desde la plaza, una voz profunda enojada como un trueno seco. Francisco. Otra vez. Elvira estaba en el centro de la plaza de rodillas, con el delantal sucio y la mejilla encendida. Su cuerpo se encogía no por el golpe que dolía así, sino por las miradas que la rodeaban y no hacían nada. Mujeres que apartaban la vista, hombres que encendían otro cigarro. Pero esta vez alguien se movió. Mateo. Basta, ya dijo sin gritar, pero con una firmeza que hizo temblar los cristales. Francisco lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres para meterte un hombre y un padre que no quiere que sus hijos crean que esto es normal? Un silencio raro se posó sobre el pueblo. Uno distinto. No era el silencio del miedo, era el del principio de algo. Elvira levantó la cabeza y vio a ese desconocido. No le dijo nada, pero sus ojos brillaron por un segundo. Mateo ayudó a sus hijos a volver al carro. Tomás pequeño susurró, «Papá». Esa señora. Sangra. Mateo asintió, pero no miró atrás. Aquel día, cuando la noche cubrió Valdelinares con su manto de frío seco, Elvira se sentó junto a la ventana, y por primera vez en años se preguntó, ¿y si el viento esta vez viene a llevarme? Lejos, la plaza de Valdelinares era pequeña empedrada con piedras grises irregulares como si el suelo llevara siglos acumulando pasos secretos y pecados. Allí se celebraban las ferias del queso, las procesiones de Semana Santa y las conversaciones al sol de los jubilados. Pero aquella tarde, bajo un cielo ceniza, lo que se escuchó fue otra cosa, un golpe seco. El tipo de sonido que corta el aire, que detiene las campanas, que congela la sangre. Elvira estaba en el suelo, su delantal rasgado, la mejilla enrojecida y el labio partido. El viento agitaba su cabello y sus manos buscaban apoyo en el empedrado frío. Francisco Morales respiraba con fuerza. Tenía la camisa abierta por el cuello, las manos cerradas en puños y los ojos oscuros sin remordimiento. «Te dije que no salieras con esa cara de lástima», escupió. «Que te quedaras en casa, que no me avergonzaras». Un par de vecinos miraban desde los portales. Doña Asunción, la del estanco, fingía limpiar los cristales. Pascual, el carnicero, hizo como que organizaba las morcillas. Nadie se movía. Nadie decía nada. Porque en Valdelinares las cosas de puertas adentro no se discutían de puertas afuera. Pero esta vez alguien sí se movió. El carro de don Mateo Rivas seguía aparcado frente a la tienda. Caleb, el mayor de los hijos, había visto todo desde el banco de madera. Se levantó bruscamente. «Papá, la ha pegado». Mateo ya estaba en el suelo. Con paso firme se acercó al centro de la plaza. Oye, llamó la voz grave pero sin temblor. Francisco se giró sorprendido por la interrupción. Al ver a Mateo, frunció el ceño. «¿Y tú quién diablos eres?» «Un hombre», dijo Mateo. «Y parece que eso ya es mucho decir aquí». La tensión en la plaza se podía masticar. Francisco avanzó un paso. «No te metas donde no te llaman forastero». Mateo no retrocedió. Tenía las botas cubiertas de polvo del camino y el rostro endurecido por años de campo y pérdida. Pero lo que más destacaba era su mirada. Una que no se bajaba. Una que decía, «Aquí basta». Cuando un hombre golpea a su mujer en medio de la plaza delante de mis hijos, ya me ha llamado. Francisco bufó como una mula. «Es mi mujer, y hago con ella lo que quiero». Mateo entrecerró los ojos. «No, ella es una persona, y nadie pertenece a nadie». Detrás de ellos, Elvira intentó incorporarse. Su cuerpo temblaba, pero no por el golpe, sino por algo más antiguo, la vergüenza de ser vista. La vergüenza de que por fin alguien se diera cuenta de su dolor. Magdalena desde el carro tenía los ojos muy abiertos. Tomás pequeño preguntó en voz baja, «¿Papá la va a salvar?». Elvira no se atrevía a mirar a Mateo, pero lo escuchaba todo, cada palabra, cada respiración. Y dentro de sí algo pequeño como una semilla seca empezó a hincharse. Francisco apretó los dientes. «Aquí las cosas siempre han sido así». Mateo asintió despacio, «y quizás por eso están podridas».
Un silencio largo, denso cayó sobre la plaza. Solo el viento seguía hablando girando papeles viejos y hojas secas. Luego Mateo se agachó y extendió la mano hacia Elvira. «¿Quiere que la ayude, señora?» Ella no respondió. La mano temblaba frente a la suya, los dedos curtidos por la tierra limpios, firmes. Nadie le había ofrecido ayuda así en años, quizá nunca. Ella bajó la mirada. Sintió el escozor en la mejilla, el sabor a sangre en la lengua, pero también el calor de esa pregunta. ¿Quiere? No era una orden, no era un rescate, era una elección. Entonces alguien tosió, otro murmuró, y una tercera persona se persignó. Elvira volvió a hundir la mirada y negó con la cabeza casi imperceptible. Mateo no insistió. Solo se incorporó, le devolvió una leve inclinación de cabeza y se giró. «Vamos, hijos. Ya hemos visto demasiado por hoy». Los niños subieron al carro en silencio. Tomás lloraba bajito, Magdalena le tomó la mano. Caleb observaba a Francisco con una expresión que no era de miedo, sino de decepción. Cuando el carro se alejó por la cuesta, Francisco escupió al suelo y murmuró: «Maldito forastero». Esa noche Valdelinares durmió con los postigos cerrados más temprano de lo normal. Nadie comentó el incidente en la taberna, pero todos lo recordaban. Y en la Casa Blanca, al final del camino, Elvira se sentó frente al espejo rajado de su habitación. Se tocó la mejilla. La piel ardía, pero lo que quemaba era otra cosa. El eco de esa mano que no aceptó. Esa pregunta que no respondió. «¿Quiere que la ayude, señora?» La voz seguía dentro de ella como una campana que retumba largo después de sonar. Al amanecer, Elvira salió al patio con la escoba. El aire olía a leña mojada y a tierra. Miró hacia el este por donde el carro había desaparecido el día anterior. Y por primera vez en años deseó algo. No escapar, no vengarse, no gritar. La casa de Elvira Morales crujía con el viento como si también ella quisiera hablar y no se atreviera. Era una noche sin luna húmeda, de esas que calan más en los huesos que en la piel. El humo de la chimenea apenas asomaba por la teja rota, y las sombras bailaban en las paredes como recuerdos que no se van. Francisco dormía en la habitación contigua. Su respiración pesada marcaba el ritmo como un reloj de condena. Elvira permanecía despierta sentada en el borde de la cama, envuelta en su chal de lana, gastado con las manos entrelazadas, pálidas, tensas. Desde que aquel forastero don Mateo Rivas le ofreciera la mano en plena plaza, algo dentro de ella se había quebrado. O tal vez se había abierto. Una rendija por donde entraba aire. Otro aire. Uno que no olía a resignación. En su regazo tenía el medallón de su madre. Lo había sacado del fondo del cajón como quien rescata una parte de sí misma. Dentro, una foto diminuta y amarillenta. Su madre con la mirada suave y los hombros rectos. Una mujer que aún entre la pobreza enseñó a Elvira a leer con paciencia y cariño. Lo único que no te pueden quitar es lo que piensas, hija. Elvira cerró los ojos y por un instante sintió la voz de su madre susurrando aquello. Entonces decidió. No sabía el qué exactamente, pero sabía que no podía seguir allí. No más. Aunque no tuviera un plan, aunque no supiera a dónde ir. La mañana siguiente, Francisco salió temprano hacia el establo. La tormenta de la noche anterior había dejado las mulas inquietas, y él se marchó malhumorado, bufando como siempre sin despedirse. Cuando los pasos se perdieron, Elvira se movió rápido. Agarró una vieja alforja, metió en ella una muda, el medallón, un pañuelo, algo de pan duro, y una botellita con agua de manzanilla. No pensaba llevar más. Lo demás, la cuna vacía, las cartas rotas, los platos que tanto había lavado, no le pertenecía. Entonces, se quedó parada frente a la puerta, la mano en el picaporte, el pecho apretado, la cabeza llena de voces. ¿Y si te descubre? ¿Y si te sigue? ¿Y si no te quieren en ningún lado? Pero había una voz más profunda, suave, que dijo: hazlo. No por huir, por vivir. Y abrió.
El aire frío la recibió como un bautismo. El campo seguía envuelto en neblina. Caminó rápido cruzando el huerto seco, pasando junto al pozo vacío, hasta llegar al camino que bajaba hacia la colina. Las piedras le mordían los pies, pero no se detuvo. No se detuvo hasta llegar al viejo nogal. Allí se detuvo. Allí dudó. Porque más allá del nogal ya no había vuelta atrás. Don Mateo Rivas no vivía lejos, pero tampoco cerca. Su finca quedaba a las afueras del término entre colinas y matorrales. No tenía verja ni campana, solo un portón de madera y unas gallinas sueltas que picoteaban entre las flores silvestres. Magdalena fue la primera en verla. Estaba recogiendo leña junto a Caleb, cuando vio una figura encorvada junto al seto. Papá llamó. «¿Es la señora del otro día?» Mateo salió del granero con el martillo en la mano, la camisa arremangada y el ceño fruncido. Caminó hasta la entrada con paso seguro, aunque por dentro se le removía el estómago. Allí estaba Elvira de pie temblorosa con el cabello suelto y los ojos tan abiertos como exhaustos. No dijo nada. Tampoco lloró. Solo levantó la mirada. Mateo bajó el martillo. Dio un paso. Luego otro. «¿Está usted bien?», preguntó con voz templada. Ella tardó en responder. Finalmente murmuró. «No lo sé». Mateo asintió. Le tendió la mano. Pero esta vez ella la tomó. Esa noche en la cocina de la finca Rivas, el fuego ardía sereno. Elvira se sentó en una banqueta baja con las piernas juntas y el medallón entre los dedos. Magdalena le ofreció una taza de caldo. Tomás tímido le alcanzó un trozo de pan. Caleb la miraba de reojo como si no entendiera del todo, pero aceptara. Mateo no preguntó nada. Solo dijo, «Aquí no hay deudas ni obligaciones. Si quiere quedarse una noche bien, si son dos también, ¿nadie la van a empujar?» Elvira apretó los labios. Las lágrimas no salieron. Aún no. Pero algo en su pecho aflojaba. «Gracias», susurró con voz quebrada. «No sé si merezco esto». Mateo desde el rincón levantó la vista. Todos merecemos un lugar donde no nos tengan miedo. Esa madrugada, Elvira se despertó sobresaltada. Había soñado con gritos, con puños, con puertas que se cerraban. Se incorporó en el colchón sencillo y miró alrededor. Las paredes eran blancas, desnudas. La ventana mostraba el cielo estrellado. Todo estaba en silencio. No el silencio opresor de su antigua casa, sino uno nuevo. Tranquilo. Vivo. Salió al patio. El rocío mojaba la tierra y las piedras. Se acercó al pozo, no buscaba agua, buscaba aire. A lo lejos oyó un gallo cantar. Y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo sin miedo. Miró hacia el este. El camino a Valdelinares seguía allí. La casa también. Y seguramente Francisco también. Con su furia, su control, su amenaza. Pero ahora ella estaba aquí. Y estaba viva, no libre del todo, no curada, pero en camino. Los días en la finca de don Mateo Rivas eran lentos, pero no pesados. El campo tenía su propio ritmo, el del sol que calienta los tejados al amanecer, el de las gallinas que cacarean sin avisar, el de los niños que corren detrás de un perro flaco que siempre parece sonreír. Elvira se despertaba con el canto del gallo y sin que nadie se lo pidiera se levantaba a preparar café. El primer día temblaba, el segundo dudaba, el tercero simplemente lo hizo. El silencio de la casa no era como el de antes. No dolía. Era un silencio habitado por el crujir de la madera, las cucharas golpeando el tazón y alguna que otra risa contenida de Tomás, que empezaba a acercarse a ella como quien reconoce algo bueno. Magdalena le enseñó a dar de comer a las gallinas. Caleb, más reservado, le ofreció su silla al anochecer. Y Mateo, con esa forma suya de estar sin apretar, le dejaba espacio. Pero Elvira no dormía bien, porque aunque su cuerpo estaba a salvo, su mente seguía encerrada. Cada noche al acostarse las voces regresaban. No vales para nada. Una mujer que no da hijos no es mujer. ¿Quién te va a querer ahora? La voz de Francisco no necesitaba estar allí. Se había instalado en su cabeza hacía años. Y cuando la casa se quedaba callada, él hablaba. Una noche,
Elvira se tapó los oídos. Otra salió al patio con una manta sobre los hombros buscando aire. El cielo de abril estaba despejado y las estrellas parecían vigilarla en silencio. Se sentó sobre una piedra baja frente al campo dormido. Sintió el frío en los pies descalzos, pero no se movió. Quería probar si el aire podía callar los pensamientos. ¿No puede dormir?, preguntó una voz. Era Mateo con una taza de leche caliente en la mano. Se la tendió sin juicio, sin preguntas. A veces el pasado hace más ruido por la noche, añadió. Elvira no contestó, pero aceptó la taza. Sus manos aún temblaban un poco. No estoy acostumbrada a que me hablen sin pedirme algo a cambio, dijo por fin. Mateo asintió. Yo tampoco lo estuve durante mucho tiempo. Ella lo miró sorprendida. Él se sentó a su lado mirando al horizonte oscuro. Mi mujer Lucía era más fuerte que yo. Me enseñó que el cariño no se exige, se siembra. Pero cuando se fue, me quedé con la tierra y con los recuerdos. Nada más. Elvira bajó la mirada. Yo no tengo recuerdos dulces. Todo lo que toco duele. Mateo se giró hacia ella. Pues entonces es hora de tocar cosas nuevas. Al día siguiente, Elvira pidió permiso para usar la vieja mesa del establo. Quería hacer algo con las manos, algo que no doliera. Magdalena le trajo hilo y un trozo de tela rota. Elvira empezó a coser. No porque lo necesitara, sino porque recordaba que antes sabía hacerlo bien, cuando aún creía que servía para algo. Los niños la rodeaban curiosos. Magdalena le preguntó si sabía bordar nombres. Tomás quiso que le enseñara a coser un botón. Elvira se reía bajito como quien ha olvidado que puede hacerlo. Pero esa tarde, mientras recogía leña con Caleb, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Fue solo un rasguño en la rodilla, pero el golpe la hizo llorar. No por el dolor físico, sino por todo lo demás. Porque en ese instante sintió que todo su esfuerzo por avanzar era inútil. Que siempre iba a llevar dentro los ojos de Francisco el eco de sus insultos, su sombra encima. Se quedó allí sentada con la cara entre las manos. Caleb, sin decir palabra, le tendió un pañuelo arrugado. Y murmuró. Mi madre decía que las heridas del alma tardan más, pero también cicatrizan. Elvira lo miró. Era un niño sí, pero hablaba como un anciano bueno. Como si la vida le hubiese enseñado demasiado pronto. ¿Crees que puedo curarme?, preguntó sin querer. No lo sé, respondió Caleb. Pero ya no estás sola. Eso cambia todo. Esa noche Elvira se permitió llorar en voz alta. A solas sí, pero sin esconderse. Lloró por la niña, que fue por la mujer que aguantó, por el hijo, que nunca llegó, por el cuerpo que había aprendido a encogerse. Y por esa parte de sí que empezaba a despertar. Lenta, débil, pero viva. Los días siguientes, Elvira empezó a hablar más. Contó que de pequeña soñaba con ser maestra, que le gustaba leer novelas de amor escondidas detrás de las enciclopedias de su padre, que cuando murió su madre nadie la abrazó. Mateo la escuchaba, no siempre con palabras. A veces solo con silencio, con una mirada larga, con un «aquí estoy». Y poco a poco las voces del pasado se fueron desdibujando. No del todo, aún regresaban. Algunas noches aún gritaban. Pero ahora Elvira tenía otras voces que empezaban a crecer dentro de ella. La de Magdalena pidiéndole que le enseñara a trenzar. La de Tomás riendo cuando le contaba cuentos inventados. La de Caleb preguntando si podía ayudarla con la costura. Y la de Mateo tranquila, constante. Aquí no estás para servir, estás para ser. Y eso, pensó Elvira una mañana mientras colgaba ropa al sol, era una frase que merecía ser bordada. Aquel amanecer, en la finca Rivas, tenía un color distinto. No era que el sol saliera de otra forma ni que el viento soplara con menos fuerza, pero dentro de la casa, en los gestos más pequeños, algo había cambiado. Elvira había comenzado a ocupar espacio. Ya no caminaba de puntillas, ya no se disculpaba por estar.
Se levantaba temprano y, sin preguntar, preparaba el desayuno con manos que recuperaban memoria: pan tostado con aceite de oliva, café de puchero, un poco de mermelada casera que Magdalena había hecho meses atrás con su madre. Mateo se sentaba a la mesa sin decir nada, pero con ese silencio suyo que no pesaba, que dejaba respirar. Tomás se colgaba de su cuello con risas agudas, y Caleb, como siempre, se mantenía a cierta distancia, aunque ahora sus ojos la buscaban con menos recelo. Esa mañana, mientras Elvira recogía la ropa limpia del tendedero, escuchó a Tomás gritar: «¡Tía Elvira, mira cómo corro, tía!». La palabra le hizo detenerse. Era la primera vez que alguien le daba un lugar en la familia con naturalidad, sin pensarlo, sin pedir permiso. Ella lo miró. El niño corría en círculos con un palo que fingía ser espada, la cara sucia y las botas del revés. Elvira se cubrió la boca, pero no para callarse, sino para contener una sonrisa, una verdadera. No le dolió, no se sintió culpable, solo cálida, como si algo dentro de su pecho marchito durante años hubiera germinado al fin. Después de la comida, Mateo se acercó a la pequeña estantería del salón y sacó una caja de madera. Dentro había libros antiguos, recortes y una libreta con hojas sueltas. Lucía dijo: «Mi mujer guardaba cosas aquí, quizá te sirvan». Elvira tocó las tapas con respeto. Dentro había hilos de bordar, esquemas de punto de cruz, frases escritas con letra redonda. En una hoja suelta leyó: «Donde hay ternura, hay fuerza. Donde hay escucha, hay cura». Volvió a cerrar la caja y la apretó contra su pecho. No dijo nada, pero Mateo notó que sus ojos estaban húmedos. «Gracias», susurró ella. «No tienes que agradecer nada», respondió él. «Esta casa es también tu casa mientras lo necesites». Esa tarde, Elvira se animó a salir sola al campo. No muy lejos, solo hasta el arroyo. Llevaba una cesta para recoger tomillo y unas tijeras pequeñas. El paisaje le resultaba aún extraño, pero no hostil. Los montes bajos, las encinas dispersas, el cielo alto como cúpula. Caminaba con pasos lentos, respirando el aire fresco de abril. Se agachaba a oler las flores silvestres, tocaba la tierra húmeda con la yema de los dedos. Y mientras lo hacía, recordaba cosas que creía olvidadas: la voz de su madre recitando refranes, la risa de su hermana pequeña, la sensación del primer beso detrás del corral. Cosas que no tenían que ver con Francisco, que eran suyas antes de él. Al llegar al arroyo, se sentó en una piedra plana y metió los pies en el agua. Estaba fría, pero no la sacó. Sentía que ese frío le lavaba algo más que los tobillos. Miró su reflejo. El rostro seguía delgado con ojeras, pero los ojos ya no estaban hundidos. Y entonces se dijo en voz baja: «No estoy rota». Como si lo necesitara escuchar de sí misma. «Estoy empezando». Esa noche, mientras todos se sentaban a cenar, Elvira trajo un plato que había preparado por su cuenta: tortilla de patatas con cebolla caramelizada. Magdalena aplaudió. Tomás la devoró con los dedos. Hasta Caleb repitió. Mateo la miró con una media sonrisa. «Vas a malacostumbrarlos», bromeó. «Peor sería no alimentarlos bien», respondió ella. Y todos rieron, Elvira incluida. Fue una risa temblorosa, tímida pero luminosa. No forzada, no fingida. La primera en mucho tiempo. Después de recoger la mesa, se quedaron un rato frente al fuego. Mateo reparaba una silla rota. Tomás dormía en brazos de su hermana y Caleb leía en voz baja un cuento que Elvira le había prestado. Ella bordaba, no por deber, por gusto. En la tela blanca en punto firme estaba escribiendo una palabra: merecer. Y esa noche, cuando se metió en la cama, Elvira durmió de un tirón, sin pesadillas, sin sobresaltos, solo sueños. Imágenes sueltas: un jardín con limoneros, una casa con paredes de piedra viva y un niño pequeño que la llamaba mamá. No se despertó con miedo. Se despertó con el alma un poco más entera. Al día siguiente, cuando fue al gallinero con Magdalena, la niña le preguntó: «¿Tú tuviste mamá buena?». Elvira se quedó pensativa.
Sí, era buena, pero se fue muy pronto. ¿Y tú querías tener hijos? La pregunta no la dolió. Sorprendió sí, pero no desgarró. Sí dijo con voz tranquila. Quise mucho, pero no pudo ser. Magdalena asintió. Pues si quieres puedes enseñarme cosas como si fuera un poco tu hija, solo un poco. ¿Y entonces? Elvira sonrió otra vez, no porque necesitara ser madre, sino porque alguien la veía como algo más que su pasado. Y en esa sonrisa entre tierra, hilo y ternura, Elvira entendió que su historia no había terminado. Estaba cambiando de nombre y empezando a escribirse con tinta nueva. Aquella noche, el cielo sobre la finca Rivas no traía estrellas, solo nubes negras y un viento gélido que se colaba por entre las piedras de los muros, como una advertencia sin palabras. Elvira lo notó al encender la lámpara del porche. Las llamas bailaban de forma inquieta como si la calma que tanto le había costado construir estuviera a punto de quebrarse. Desde el campo los perros ladraban sin razón aparente. Mateo, que hasta entonces había estado afilando una azada, levantó la vista y frunció el ceño. Algo pasa. ¿Será el zorro otra vez?, preguntó Caleb dejando el martillo a un lado. Mateo negó lentamente. No es un animal, es otra cosa. Elvira, que venía con un cesto de leña, se detuvo al escuchar esas palabras. Su cuerpo se tensó. Un frío distinto le recorrió la espalda. No venía del aire, sino de adentro. «Lo siente, ¿verdad?», dijo casi en un susurro. Mateo asintió con la mandíbula apretada. «Sí, lo siento». Horas más tarde, cuando el reloj marcaba casi medianoche, Magdalena miró por la ventana y soltó un grito ahogado. «¡Papá! ¡Hay hombres en la colina!». Todos salieron al porche, y ahí estaban, siluetas montadas a caballo en fila descendiendo por el sendero polvoriento. Iban despacio sin esconderse, como si el miedo lo llevaran ellos en las riendas. Francisco Morales cabalgaba en cabeza. Llevaba un sombrero ancho, una bufanda negra al cuello, y los ojos encendidos por una rabia vieja de esas que no se apagan, solo se disfrazan. «Aquí vienen», murmuró Caleb bajando la vista hacia las herramientas que aún estaban en el suelo. Mateo se adelantó unos pasos. Todos dentro. «Cierra puertas, apaga lámparas». Elvira no se movió. «Voy contigo». Mateo la miró. La luna iluminaba su rostro tenso, firme. Ya no era la mujer que temblaba en la plaza. Ahora sus ojos estaban abiertos, alertas, y no había miedo en ellos. Había decisión. «No tienes por qué...». «Sí, sí tengo. Esta vez no me voy a esconder». Los jinetes se detuvieron a pocos metros de la entrada. Las pezuñas de los caballos levantaban polvo que flotaba en el aire como ceniza. Francisco desmontó con un gesto brusco. A su alrededor, 5 hombres más, uno era el herrero del pueblo, otro un primo lejano de la alcaldesa. Los demás rostros duros y callados, los de siempre. «Rivas», gritó Francisco con voz cortante. «Has metido en tu casa lo que no te pertenece. Vengo a recoger lo que es mío». Mateo se cruzó de brazos. «Aquí no hay propiedad, solo personas. Y si has venido buscando pelea, la encontrarás». Francisco escupió al suelo. «No he venido a pelear. He venido a que las cosas vuelvan a su sitio, a poner orden». Y entonces la vio. Elvira apareció en el umbral con el rifle de Mateo apoyado en la cadera. Iba vestida con una blusa clara, el cabello recogido, los pies firmes en la tierra. «Aquí no hay sitio para ti, Francisco», dijo sin alzar la voz. Él dio un paso al frente. «No digas tonterías. Tú eres mi mujer. Te casaste conmigo, te llevé a mi casa, te alimenté. Me perteneces». «¿Y cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona?», preguntó Elvira, la voz serena pero afilada como navaja. Uno de los hombres a su lado murmuró algo incómodo. Francisco no lo oyó, o no quiso oírlo. «Vuelve conmigo», insistió. «No tienes nada aquí. Solo estás llenando la cabeza de estos críos con fantasías». Mateo dio un paso hacia él con firmeza. «Si das un paso más, te detengo por invasión de propiedad».
Francisco rió con desprecio. ¿Y quién te va a respaldar? La justicia tú solo. Pero no estaba solo. Desde la casa Caleb apareció con una lámpara encendida y un palo en la mano. Detrás, Magdalena con la barbilla alzada. Incluso Tomás, pequeño y en pijama, miraba por la ventana con el ceño fruncido. ¿Y Elvira? Elvira se adelantó. He vivido bajo tu sombra durante años. He sangrado por tus manos, he llorado por tus palabras. Me hiciste creer que no valía nada, que sin hijos, sin obediencia, no era mujer. Pero estabas equivocado. Francisco apretó los puños. Eres una ingrata. No, soy libre, respondió ella. Y entonces levantó el rifle. No para disparar, sino para que lo viera, para que todos lo vieran. Francisco vaciló. Por primera vez no estaba en su terreno. No había vecinos agachando la cabeza. No había miedo en los ojos de Elvira. Lárgate, ordenó Mateo. Esta finca no es tuya. Ella no es tuya. Nunca lo fue. Uno de los jinetes, el herrero, bajó la mirada. Otro giró la cabeza. Nadie sacó arma alguna. La escena hablaba por sí sola. Francisco escupió de nuevo, pero esta vez el sonido no retumbó. Fue apagado cansado. Esto no se queda así, gruñó. Te va a pesar. Ya me pesó demasiado tiempo, dijo Elvira. Hoy me lo quito de encima. Francisco dio media vuelta, subió a su caballo sin decir más. Uno a uno los demás lo siguieron. Y la finca quedó otra vez en silencio. Pero no era el silencio de antes. Era un silencio limpio, ganado, propio. Esa madrugada Elvira no pudo dormir. Bajó a la cocina donde aún ardía una brasa tenue. Se sirvió un poco de leche y se sentó en la silla de siempre. Mateo apareció al rato. Llevaba una manta en el brazo. Frío no. Solo pensaba. Él se sentó frente a ella. ¿Te arrepientes? Ella lo miró a los ojos. No. Por fin dije lo que necesitaba decir. Y tras un silencio largo con la mirada fija en la llama, añadió. Creo que ya no le temo. Ni a él, ni a lo que viene. Mateo asintió. Eso se llama valentía. Ella suspiró. No, se llama cansancio, de fingir, de agachar la cabeza. Y por primera vez sonrió con todo el rostro. Una sonrisa cansada pero poderosa. La sonrisa de quien después de años deja de huir y empieza a vivir. El sol se levantó lentamente sobre la finca Rivas, tiñendo las tejas con un dorado suave. Las gallinas cacareaban sin pausa, los perros estiraban el lomo junto al corral, y una brisa fresca sacudía las ramas del nogal. Parecía un día cualquiera, pero nada era como antes. Francisco Morales se había marchado la noche anterior, envuelto en polvo y humillación, con su orgullo roto como una jarra estrellada en el suelo. Nadie en la casa lo celebró con gritos, ni con brindis, pero el silencio de aquella mañana tenía otro peso, el de la paz, conseguida con esfuerzo. Elvira, con la cara aún cansada pero los ojos despejados, salió al patio con una cesta vacía. Empezó a recoger las toallas tendidas desde la tarde anterior, como quien vuelve poco a poco a las tareas sin temor, sin esconderse. Desde la huerta, Magdalena le hizo un gesto con la mano alegre. «He visto los primeros tomates», gritó con entusiasmo. Elvira sonrió y esa sonrisa ya no era la tímida de hace días. Era una sonrisa completa, firme, que nacía de dentro. Pero justo cuando se disponía a volver a la casa, un sonido la detuvo. 3 golpes en la puerta principal. Elvira se congeló. No era Francisco, lo sabía. Aquello sonaba distinto, no era agresivo ni urgente. Era tembloroso, como una súplica disfrazada de llamada. Mateo abrió. Y al otro lado estaba una mujer con un pañuelo en la cabeza, la mirada baja y el labio partido. ¿Está ella aquí?, preguntó en voz baja. ¿La que se fue? Mateo no respondió. Solo giró el rostro. Elvira ya estaba detrás de él. La mujer levantó la mirada y al verla empezó a llorar en silencio. «Me llamo Clara», dijo. «Mi marido es herrero. No sabe que he venido, pero yo ya no puedo más». Elvira no preguntó nada, solo asintió y la hizo pasar. Le preparó un té de manzanilla, le ofreció una silla cerca del fuego.
y le acarició la espalda con la mano abierta como su madre hacía con ella en las noches febriles de la infancia. En los días siguientes llegaron más. Una mujer mayor con un ojo morado, una joven con un niño en brazos, una madre con 3 hijas pequeñas. Algunas venían con maletas, otras con lo puesto. Todas con algo en común miraban a Elvira como si ella supiera algo que ellas aún no se atrevían a imaginar. ¿De verdad es posible empezar de nuevo?, preguntaban. ¿Y si nos vienen a buscar? ¿Y si nos quitan los niños? Y Elvira con voz suave pero clara repetía: no tengo todas las respuestas, pero os juro que el miedo se hace más pequeño cuando se comparte. Mateo construyó literas en el establo viejo. Caleb ayudó a reforzar las puertas. Magdalena compartió su ropa sin que nadie se lo pidiera. Tomás inventó juegos para los más pequeños y repartía caramelos como si fueran medicina sagrada. La finca Rivas dejó de ser solo un refugio. Empezó a parecerse a un hogar para muchas. Un atardecer mientras las mujeres recogían leña y los niños jugaban al escondite entre las gallinas, Elvira se quedó sola en el porche. Miraba el horizonte donde el pueblo quedaba escondido entre colinas. Mateo se acercó con una taza de café. «Has traído movimiento a esta casa», dijo sonriendo. «Ya no me dejan ni dormir la siesta». Elvira rió suavemente. «Lo siento, aunque no tanto». Mateo se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una conversación sin palabras. «Nunca quise liderar nada», dijo ella tras un rato. «Solo quería estar viva». Y al hacerlo respondió: «Él les mostraste que ellas también podían. Pero yo no soy especial». «¿No? Lo que eres es valiente. Y eso, Elvira, es contagioso». Ella bajó la mirada, y por primera vez aceptó el cumplido sin discutirlo. Pasaron las semanas. La tierra se volvió más verde. La lluvia fina de abril dio paso a mañanas templadas y tardes largas. Las mujeres empezaron a sembrar juntas un pequeño huerto. Compartían recetas, bordados, canciones viejas que nadie recordaba haber cantado desde niña. Una de ellas, Dolores, de voz ronca y andar lento, sugirió un nombre. «Deberíamos llamar a esto La Loma, porque está más alto que el pueblo, porque desde aquí se ve distinto». Todas asintieron. Incluso los niños empezaron a decir: «Vamos a la loma», como si fuera un lugar con existencia propia, no solo un conjunto de casas dispersas. Pero Elvira sabía que eso no gustaba en el pueblo. Y tenía razón. Una mañana un niño llegó corriendo desde la curva del camino. «¡Vienen hombres!», gritó con la cara roja y los ojos muy abiertos. Del pueblo, con el alcalde Mateo, salió enseguida. Elvira le siguió. Y detrás de ellos, como una marea silenciosa, las mujeres de la loma. Eran unas 10 figuras montadas a caballo. Venían con rostros serios, algunos incluso avergonzados. Uno llevaba una hoja con el sello del ayuntamiento. «Esto se está descontrolando», dijo el que iba en cabeza, el secretario del alcalde. «No pueden alojar a tantas personas. No hay permisos. No hay registro». Elvira se adelantó. «Aquí no hay trampa, solo mujeres que quieren paz». «Y eso está bien», respondió el hombre incómodo. «Pero los vecinos están preocupados de que intervino Mateo, de que haya gente cuidándose, de que alguien haya dicho basta». El silencio fue la única respuesta. Una mujer del grupo, la esposa del carnicero, bajó la mirada. Elvira la reconoció. Era Ana, que años atrás le había dejado flores en el porche, tras una paliza particularmente fuerte. Sin decir una palabra. Ahora Ana alzó la vista y susurró: «Solo queríamos saber si estáis bien». Y entonces Elvira dio un paso adelante. «Estamos mejor que nunca. Y se puede venir, sí. Aquí no se pregunta de dónde vienes, solo cómo te sientes hoy». Y allí, sin discurso ni pancarta, empezó algo nuevo. No una revuelta, una reconstrucción. Esa noche, alrededor del fuego, las mujeres compartieron pan, sopa y palabras. Una rió por primera vez en años. Otra cantó una canción de cuna que su madre le cantaba.
Y Elvira, sentada con Magdalena apoyada en su hombro, entendió que ya no era solo una mujer que escapó. Ahora era la mujer que no huyó. Y por eso otras se atrevieron a quedarse. Cuando Elvira abrió los ojos aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Una niebla espesa se deslizaba entre los árboles, y el aire olía a tierra mojada y a leña recién encendida. Pero bajo esa calma húmeda, algo vibraba en el ambiente como si la montaña contuviera el aliento. La loma se había convertido en algo que ya no podía ocultarse. Eran más de 20 mujeres y una docena de niños. Habían montado 2 cabañas adicionales, reforzado el gallinero y organizado turnos para cocinar, cuidar, enseñar a los pequeños y trabajar la tierra. Nadie mandaba, pero todas escuchaban a Elvira, no porque gritara, sino porque desde que había hablado en voz alta frente a Francisco, su voz tenía otro peso, como si el dolor atravesado le hubiera dado una fuerza que no pedía permiso para hacer. Y eso en el pueblo molestaba más que cualquier protesta. Las habladurías no tardaron en llegar. Que si en la loma había una secta, que si las mujeres le habían lavado el cerebro a los niños, que si Mateo se había casado en secreto con una bruja, que si rezaban a su manera, que si odiaban a los hombres. Pero ninguna de ellas se molestó en responder. El silencio fue su escudo y su forma de resistencia. Hasta que un domingo por la tarde llegó el aviso, el alcalde había convocado una reunión urgente con los vecinos para tratar el asunto de la loma. La noticia cayó como una piedra en la sopa. Elvira, que estaba enseñando a una niña a coser un delantal, guardó la aguja sin decir palabra. Solo alzó la vista, y en su rostro no había miedo. Solo una firmeza serena, casi maternal. «Nos están mirando», dijo Mateo esa noche mientras guardaban los útiles en el granero. «Y no con buenos ojos». «Ya lo sé», respondió ella. «Pero eso no significa que tengamos que escondernos». Mateo la observó un instante. Su ropa sencilla, el pelo recogido, las manos ásperas pero templadas. Nunca había visto una belleza tan honesta. Ni una mujer tan... despierta. «Si vienen», empezó a decir él. «Si vienen, sabremos qué hacer», lo interrumpió Elvira sin levantar la voz. 2 días después llegaron. Una veintena de hombres, algunos armados con palos, otros con antorchas apagadas. Iban liderados por Francisco, que caminaba como si la tierra le debiera reverencias, los pasos pesados, la mirada dura como piedra. Detrás venía el alcalde, un hombre grueso de bigote nervioso y voz de sermón. «Esto ha llegado demasiado lejos», dijo nada más llegar a la finca. «Este asentamiento es ilegal. Ocupa terreno sin registrar, rompe con la tradición y causa alarma entre los vecinos». Mateo se colocó delante del grupo. «Estas mujeres no le deben nada a nadie. Han trabajado esta tierra, la han hecho florecer. Nadie les ha dado nada». Francisco lo miró con burla. «¿Y desde cuándo la tierra pertenece a las mujeres? ¿Desde cuándo nos mandan ellas?». Entonces Elvira dio un paso al frente. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una blusa blanca sencilla. Su rostro sin maquillaje estaba limpio, enrojecido por el viento y la dignidad. «No queremos mandar. Solo vivir sin miedo», dijo con voz clara. «Pues váyase al convento», respondió uno del grupo. «Esto no es lugar para montar revoluciones». Elvira miró alrededor. Detrás de ella estaban Clara, Dolores, Ana, mujeres que habían sangrado en silencio, que habían aguantado gritos y empujones sin testigos. Mujeres que habían sido llamadas locas, histéricas, desobedientes. Por hablar, por llorar, por no callar a tiempo. Y entonces, sin previo aviso, una de ellas levantó el brazo. «Yo también me niego a volver a una casa donde me pegan». Otra se acercó junto a Elvira. «Yo no quiero que mi hija piense que obedecer es amar». Y luego otra: «Yo quiero dormir sin sobresaltos». Y otra más: «Yo solo quiero paz». Una por una, sin alzar la voz, las mujeres dijeron lo suyo. No gritaron, no insultaron, solo hablaron, como si sus palabras fueran ladrillos, y con ellos construyeron algo inquebrantable. El alcalde pálido dio un paso atrás.
Nunca había visto una rebelión tan silenciosa y poderosa. Francisco, por el contrario, apretó los dientes. Esto es un desorden, un insulto, un peligro para nuestras familias. Lo peligroso, respondió Elvira, es seguir fingiendo que todo está bien, mientras las mujeres siguen desapareciendo dentro de sus casas. Un murmullo recorrió al grupo de hombres. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron escupir. Uno giró sobre sus talones y se fue. Francisco se quedó solo. Nadie lo respaldó esta vez. Esto no ha terminado, dijo con voz agria. Para ti, no, respondió Elvira, pero para nosotras, esto recién comienza. Esa noche en la loma nadie durmió temprano. Se encendieron fuegos, se preparó pan, y los niños cantaron coplas que mezclaban malamente pero con alegría. Las mujeres se sentaron juntas en corro con mantas sobre las piernas, como si el frío de fuera no pudiera con el calor de dentro. Mateo se acercó a Elvira cuando ella recogía platos en el porche. «Hoy ha pasado algo importante», dijo él. Ella asintió. «Sí, nos han visto, y no nos hemos escondido». Y ahora Elvira respiró hondo, miró hacia el cielo despejado. «Ahora no hay marcha atrás, y eso te da miedo», ella sonrió. No como antes, no como alivio. Sonrió con certeza, con raíz, no. Porque por primera vez lo que viene, lo elegimos nosotras. Las brasas del fuego seguían vivas aunque la llama ya no bailara. En la loma las noches eran más largas, pero ya no eran silenciosas por miedo, sino por recogimiento. Las mujeres hablaban en voz baja. Los niños dormían en colchones compartidos. Y la leña ardía con el rumor tranquilo de lo que ha echado raíz. Elvira, sentada junto al hogar con una taza entre las manos, contemplaba el vaivén del calor, como si leyera en él la historia que estaban escribiendo. Ya no era una visita, ya no era una fugitiva, era parte del lugar, de su pulso, de su alma. Esa mañana Mateo y Caleb montaron una estructura sencilla de madera a la sombra del nogal. Quería ser una biblioteca aunque apenas tuvieran 5 libros. No importa cuántos haya, dijo Clara, limpiando con cuidado los lomos polvorientos. Lo importante es que ahora hay un sitio donde leer, sin que te griten por hacerlo. Elvira observaba en silencio mientras Magdalena enseñaba a una niña a escribir su nombre en una pizarra pequeña. Tomás cantaba una canción inventada sobre gallinas y héroes, y otra mujer, Dolores, tejía una manta con colores que nadie había visto juntos, pero que por algún motivo encajaban. Había algo milagroso en lo cotidiano. Algo que no se podía explicar con leyes, ni permisos, ni reglas de ayuntamiento. Era como si cada acto simple, cortar leña, pelar patatas, remendar un abrigo, tuviera ahora valor de ceremonia. ¿Sabes lo que me parece esto?, le dijo Mateo a Elvira aquella tarde mientras reparaban la cerca. ¡Qué una revolución sin disparos, con agujas y canciones! Elvira sonrió sin dejar de clavar el clavo. Las mejores revoluciones empiezan así. Pero no todo era paz. Desde el pueblo el ambiente estaba enrarecido. Algunos hombres evitaban mirar a la loma cuando pasaban por la colina. Las mujeres que seguían en el pueblo bajaban la voz cuando hablaban entre ellas, pero empezaban a reunirse más a menudo. En la fuente, en la puerta de la iglesia, en los rincones donde antes solo hablaban del tiempo o del precio de las patatas. Ahora hablaban de otras cosas, de lo que habían oído, de lo que soñaban, de lo que pasaba más allá del miedo. Un día al mediodía llegó una carta. La trajo el hijo del boticario montado en bicicleta. Venía dirigida a Elvira con letra redondeada. Decía: «No puedo irme aún, pero leo lo que hacéis. Y siento que no estoy tan sola. Gracias. MC». Elvira la leyó en voz alta con voz serena. No lloró, pero en su interior una brasa vieja renació en llama limpia. Esa noche, después de cenar, Mateo la encontró en el granero. Estaba separando herramientas, clasificando tornillos, como si el orden exterior pudiera traerle orden por dentro. «¿Puedo?», preguntó él desde la puerta. «Claro». Él se acercó despacio, sin prisa. «Hoy te vi reír con Tomás, y pensé,
No sé si lo sabes, pero cuando ríes la finca entera se vuelve más cálida. Elvira bajó la vista ruborizada, no por coquetería, sino por una ternura que ya no le resultaba amenazante. No sé si estoy preparada para lo que viene, dijo. ¿A qué te refieres a lo que se construye cuando el miedo deja espacio? A lo que podría surgir entre tú y yo, o entre yo y esta nueva vida. No quiero perderme, ni volver a ser invisible. Mateo la miró despacio, luego tomó su mano. Con respeto, con calma. Aquí nadie te pide que seas otra. Solo que seas tú. Y si un día decides caminar a mi lado será porque quieres, nunca porque lo necesitas. Elvira apretó su mano, y no dijo nada más. No hizo falta. Pasaron semanas, y la loma siguió creciendo. No en tamaño, sino en hondura, en sentido. Una mujer enseñó a las niñas a hacer pan con levadura casera. Otra organizó un pequeño taller de bordado. Cada viernes, una diferente contaba una historia a los niños, algunas reales, otras inventadas, pero todas terminaban con una frase parecida. Y entonces, ella decidió no tener miedo. Elvira, que antes no podía dormir sin sobresaltos, ahora se despertaba con la luz del alba. Cada mañana antes que el resto bajaba al huerto, regaba los surcos, saludaba a las gallinas y se quedaba un momento frente al horizonte. No rezaba, pero agradecía. A la tierra, a la vida, a sí misma. Un domingo después de la comida alguien preguntó, ¿y si un día esto desaparece? Se hizo un silencio contenido. Pero Elvira respondió sin titubear, entonces lo volveremos a construir. Porque lo que hemos hecho aquí no está hecho de madera ni de tejas. Está hecho de decisiones, y eso no se puede demoler. Clara asintió. Dolores soltó una carcajada. Eres buena con las palabras, Elvira. No, solo que he estado muchos años callada, y ahora me salen solas. Aquella noche, al mirar el fuego del hogar, Elvira pensó que el fuego no era solo luz y calor. También era memoria viva. Y ella, junto a aquellas mujeres, no había venido a quemar el pasado. Había venido a iluminar el presente y a encender el futuro. El viento bajaba con suavidad desde la sierra aquella mañana. No arrastraba polvo ni temor, solo hojas secas y olor a lavanda. Elvira salió al porche con la taza de café entre las manos envuelta en una rebeca de lana tejida por Clara. Llevaba el pelo suelto aún húmedo y los pies descalzos. No tenía prisa. Por primera vez en muchos años no sentía que le debiera el día a nadie. Detrás de ella la loma despertaba voces suaves, risas infantiles, el golpeteo de ollas, los primeros pasos de los niños correteando por la tierra húmeda. No era un paraíso, pero era hogar. Mateo apareció con una caja de herramientas. Tenía que reparar uno de los peldaños del gallinero. Saludó con una inclinación de cabeza, y ella le devolvió la sonrisa sin palabras. Eran así. No se prometían eternidades. Solo se ofrecían presencia día tras día. Elvira terminó su café y caminó hasta el huerto donde Magdalena recogía tomates con una cesta de esparto. «Han salido dulces», dijo la niña. «Como los de la abuela Lucía, según papá». «Eso significa que están bien sembrados», respondió Elvira. «Lo que se cuida con paciencia siempre da fruto». Magdalena la miró y preguntó con inocencia, «¿Tú qué quieres sembrar ahora?» Elvira se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió, «Historias. Para que otras no se sientan tan solas». Después del almuerzo reunieron a los niños bajo el nogal. Era sábado y los sábados tocaba cuentos con tiza. Una invención de Tomás, alguien narraba y otra persona dibujaba en la pizarra lo que iba saliendo. Ese día Elvira tomó la palabra. Contó la historia de una mujer que vivía en una casa sin ventanas, que se creía rota. Hasta que una noche, alguien le tendió una mano sin pedirle nada. Y entonces, descubrió que no estaba rota. Solo había estado callada demasiado tiempo. ¿Y qué hizo la mujer después?, preguntó una niña.
Abrió la puerta, respondió Elvira mirándola a los ojos, y aprendió a construir su casa de nuevo con sus propias palabras. Por la tarde llegó una sorpresa. Una familia del pueblo, un hombre y 2 hijas adolescentes, subieron hasta la loma con pan y una carta. Venían con respeto. Querían ayudar a levantar una pequeña escuela para las niñas que ya no estaban matriculadas. «Queremos hacerlo bien», dijo el hombre, «porque lo que pasa aquí ya no se puede ignorar». Nadie aplaudió, pero una emoción contenida recorrió a las mujeres. La semilla había germinado, no solo en ellas, también allá abajo. Días después, una reportera llegó desde Zaragoza. Había oído hablar de la loma del grupo de mujeres que cosían, sembraban y enseñaban a leer a otras que venían de vidas desgarradas. Quería hacer un reportaje. Elvira la recibió con cortesía pero con firmeza. «No somos espectáculo, no somos mártires, no queremos fama. Entonces, ¿qué quieren? Queremos que nos dejen ser». La reportera entendió. No publicó titulares sensacionalistas. Escribió una crónica sencilla. Y dejó una frase escrita en la libreta de la biblioteca para quien quisiera leerla. «Aquí las heridas no se tapan. Se cuidan hasta que florecen». Una mañana de verano, mientras colgaba sábanas limpias al sol, Elvira se detuvo. Cerró los ojos. No había ruido, solo el murmullo del viento, el canto lejano de una cigarra y el latido leve de su propio pecho. Se sintió ligera, no vacía, ligera como quien ha soltado lo que no era suyo. Recordó la primera vez que dudó si escapar, la vergüenza en la plaza, la puerta entreabierta, el primer paso fuera de casa, y pensó en todas las veces que había sentido que su vida se acababa, pero no se acababa. Cambiaba de piel. Esa noche, alrededor del fuego, Clara leyó en voz alta una carta escrita por una mujer que aún vivía en el pueblo. «Gracias por existir. Gracias por no rendiros. Aunque yo aún no tenga el valor, saber que vosotras estáis ahí me sostiene». El silencio fue cálido, honesto. Elvira miró a su alrededor, a las mujeres que ahora hablaban sin pedir permiso, a los niños que ya sabían que una voz firme no es lo mismo que un grito, a Mateo que desde el fondo la miraba sin intención de poseerla, solo de acompañarla, y pensó, «Esto es lo que nunca me prometieron, pero lo que siempre merecí». Antes de irse a dormir, escribió en un cuaderno que guardaba bajo la almohada: «No soy una víctima, no soy una heroína, soy una mujer que eligió levantarse, y que eligió no volver a sentarse en el mismo lugar». Luego lo cerró, y durmió profundamente. Al día siguiente, muy temprano, una mujer se acercó caminando sola por el sendero. Elvira la vio desde el huerto. La mujer traía una bolsa de tela y el paso torpe. Tenía las mejillas marcadas y los ojos como los suyos hace un tiempo. No dijo nada, solo la miró. Y Elvira en silencio abrió la puerta, como quien abre una nueva historia. ¿Y tú que has leído hasta aquí? ¿Conoces a alguien que necesite abrir su puerta aunque sea solo un poco? ¿Podrías tú tender esa primera mano? A veces no se trata de cambiar el mundo entero, sino de hacer que una mujer no se sienta sola en el suyo, porque quizá justo ahí empieza la revolución.